Buenas noches, estamos en la octava, novena sesión del Club de Lectura de Bazar Trueque, del libro de Diseñar para los Ojos de John Costa. Vamos a comenzar el capítulo 5 de lenguajes gráficos y nos acompaña la compañera Shani Hola. y el compañero y el anfitrión Alexis Gutiérrez. Entonces comenzamos. Vamos a leer esta vez cada quien un capítulo. ¿Va, Shani? Va. Va que va. ¿Un capítulo entero? Entonces, pues sí, bueno, un tema, podemos decir, ¿no? Hasta que haya otro título grande, Ah, otro subtítulo, ¿va? ok, sí. Va que va. ¿Empiezo yo? Entonces tú me avisas cuando, sí, si quieres empezar. Ok, listo, ya. A ver. Una, dos, Génesis de tres. los Génesis de los lenguajes gráficos. Imágenes, signos y esquemas tienen un lejano origen común, la mano humana que traza formas y figuras, y proceden de una misma matriz ambivalente. El signo convencional y la imagen figurativa o abstracta, nacido el primero como Homo habilis y el segundo como Sapiens. 50.000 años antes de nuestra era, en el Paleolítico, aparecen glifos, simples trazos, perforaciones, ah, mm, incisiones y marcas en forma de líneas, series de puntos y trazos ritmados dispuestos en un orden y espaciados regularmente, que habían sido marcados por la mano del hombre sobre los huesos y piedras. Sin duda son señales, pero nunca sabremos qué significaron para sus autores. Entre 25.000 y 15.000 años antes de Cristo se desarrolla el gran arte parietal con el nacimiento de la imagen pintada por Sapiens, imágenes que coexisten con los signos y glifos paleolíticos y los marcajes en manos humanas. Juntos constituyen la reserva genética de la expresión gráfica, Altamira, Lascaux, etc., figuras y figuras humanas y de animales, escenas de caza, figuras híbridas y símbolos de fertilidad inauguran el mundo del arte, el eterno presente, Gideon, porque sus formas originarias permanecen a través del tiempo y el espacio en el arte, pero también en el grafismo. 4.000 años antes de Cristo, los pueblos escriben, después de decenas de miles de años, emplear varios medios para transmitir y fijar mensajes con la ayuda de dibujos, signos, imágenes, pero la escritura propiamente dicha no existía, aunque existían códigos organizados. Mesopotamia, Egipto y China utilizaban jeroglíficos, pictogramas e ideogramas. 1800 a.C., en Val Camonica, Italia, aparece el primer plano topográfico conocido, premonición de los planos de las ciudades, mapas de carreteras y mapas cartográficos y, con ello, emergencia del lenguaje esquemático. Con el proceso de esquematización funcional nacía el esquema, que más tarde daría lugar a la esquemática, ciencia de los esquemas, con el desarrollo del repertorio de los grafos y la teoría del mismo nombre. 1000 años antes de Cristo tiene lugar la invención del alfabeto por los fenicios, que lo dispersaron por las riberas oeste del Mediterráneo, en el norte de África, el sur de España, Cilicia, Cerdeña, Chipre y también en Grecia e Italia. El signo, la imagen y el esquema constituyen el repertorio de base, la inagotable matriz expresiva de la que brotará la progresiva proliferación, la diversificación y hasta la ubicuidad de toda la gráfica existente y de los lenguajes visuales contemporáneos. Perfecto. ¿Quieres comentar algo de ahí? ¿Qué le pareció? Pues creo que está interesante eh, porque dice que lo que nosotros vimos, o sea, bueno, lo que conocimos hace miles de años, solo son señas porque realmente nunca vamos a saber qué significaban como realmente. Tal vez sí una aproximación, pero pues creo que el contexto lo cambiaría mucho, entonces solo podemos hacer como suposiciones y pues acercarnos mucho tal vez a lo que querían representar todas esas señales, ¿no?
más que nada yo también estoy de acuerdo con tu visión, o con, bueno, sí, con lo que me comentaste previamente, sobre, pues no sabemos, o sea, pensamos, estamos haciendo las hipótesis, inclusive pues tratamos de y todo lo que puede funcionar, además de lo que ellos Se podrían está cortando un poquito. sentir. Alexis, ¿me escuchas? ¿Escuchas? ¿Sí? Ah, es que se está ¿Tú me escuchas? cortando. Ah, ok. Ah, mira, sí, tengo un problema. ¿Mandé? Oh, no, Shani. ¿Ya me escuchas? ¿Todo bien, todo bien? Mm, hola, ya te escucho de nuevo. Va, que va. ¿En qué te quedaste? ¿Escuchaste lo que había dicho o ya no escuchaste nada? Estaba escuchando entrecortado y solo escuché como que después de la de mi punto de vista y ya me perdí. Bueno, se empezó a Chamble. cortar. No, ni modo. Es lo mismo, más o menos. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Más que nada de que pues no sabemos, nada más podemos hipotetizar o intentar, pues más que nada, tratar de pensar qué podría pasar, ¿no? Qué podían haber escrito y todo eso. Y pues obviamente a lo mejor no está relacionado completamente con el contexto, obviamente sí es importante el contexto, pero también ese tipo de pintura, ese tipo de señalética o ese tipo de semiótica, todo lo que está relacionado en esa cosa, en esas pinturas o en este tipo de comunicación, va además de la mano con la cosmovisión, ¿no? En cómo se estaba elaborando estas cosas, cómo es lo que pensaban esas personas, qué es lo que sentían, qué es lo que veían, qué es lo que odiaban, todo esto, ¿no? Qué es lo que amaban. Y es interesante ver cómo pues, el ser humano siempre ha intentado comunicarse desde que se tiene memoria, ¿no? Que inclusive el lenguaje es algo que puede decir que se puede definir. Obviamente también los demás animales tienen su propio lenguaje, pero ya el uso de signos, el uso de pasarlo a algo ya escrito, pasarlo a algo que ya puede entenderse algo, o unas personas que lo pueden entender a otro tipo de personas y todo eso, es algo fascinante, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Va, que va. Entonces, sigo en el siguiente capítulo, ¿va? Del signo al símbolo. El Ok, hombre es un sí. animal simbólico. Va, perfecto. Voy a comenzar de nuevo. Del signo al símbolo. El hombre es un animal simbólico. Algunos signos simples han atravesado la historia. El tiempo los ha cargado de sentido porque los hombres han proyectado en ellos sus miedos, sus sueños y sus quimeras, y así se han convertido en símbolos. Muchos de estos símbolos han desaparecido en el olvido, pero su figura mínima de signo convencional ha permanecido. Más el tiempo histórico les da la facultad de reaparecer una y otra vez para actualizarse con nuevos significados y anclarse así en tanto que símbolos en nuestra memoria colectiva. La energía psicológica y la pregnancia formal de estos símbolos privilegiados los hace prácticamente eternos, pues siempre reaparecen pero encarnando significados diferentes. Es el caso de la cruz y el sol prehistóricos, la estrella, el triángulo, la espiral o la esvástica. No solo vivimos en un mundo de símbolos,
Un mundo de símbolos vive en nosotros. Okay, aquí tenemos en esta imagen el compás de azimutal sobre cartón por H. Gregory hacia 1760. El otro es John Cage, partitura de Cartridge Music, igual, ¿no? Elements, los elementos de John Dalton, 1806, diagrama de lectura Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester. Pues aquí vemos los elementos. Órale, está interesante esto. Las cifras, el grabado inglés del siglo XVIII, igual. Y comenzamos. Bueno, creo que ese fue muy poquito. ¿Quieres que siga leyendo yo o puedes leer tú? Lo que tú quieras, Shani. Si quieres, sigue. Va que va. Las imágenes funcionales. Llamamos imágenes funcionales a aquellas que no se escriben en el ámbito de la poesía, el arte o la belleza. Son las imágenes que cumplen funciones utilitarias, como las de los códigos pictográficos, de la señalética, los planos de construcciones, la gráfica industrial, la cartografía temática, la imaginería científica, la gráfica didáctica, las ilustraciones y las caricaturas, así como las aplicaciones de la imagen a la difusión cultural, a la publicidad y a la información en general. Tomás Maldonado, signos de un lenguaje convencional destinados a ordenadores electrónicos. Este símbolo significa engranar. No todas las traducciones de ese símbolo en distintas lenguas son universalmente comprensibles. Mientras que el símbolo sí lo es, en los códigos del lenguaje técnico, el símbolo es único e intraducible. Es interesante comprobar, aparte de esto, que al cambiar el código, el mismo signo significa otra cosa en señalética. Entrada. John Cage, página de la partitura para el cuatro acordes, bueno, no sé, en cuatro partes. Ok, y bueno, si quieres sigues tú, ¿va? Bueno, eso, ¿quieres comentar algo? Tal vez más adelante. Opino lo mismo. Entonces, es tu momento de brillar, Shani. A ver, las técnicas gráficas. Cuando Gutenberg inventó los caracteres móviles hacia 1407, la imprenta se constituyó en el primer medio técnico de producción en serie de textos, ornamentos e ilustraciones, el libro, y a propio tiempo su medio mismo de difusión, el medio impreso. La tipografía, término que significa escritura con tipos de imprenta, consistió en la transformación de la escritura manuscrita en una escritura mecanizada. En 1839 nacía la invención de Daguerre y de Niepce, la fotografía. Era la primera imagen técnica obtenida por medios óptico-químicos y mecánicos, ya no por mano humana. Con la obtención del negativo, la fotografía conseguía a la vez la imagen y su matriz, con la que es posible obtener repetidamente imágenes idénticas e incluso modificarlas, manipularlas casi inmediatamente por medio del trabajo de laboratorio. La fotografía ha generado otros lenguajes a partir de ella, como el fotografismo, el cinematógrafo con la inclusión del movimiento, la termografía, la holografía, la reprografía utilizada en el arte, el polar art, etcétera, etcétera. La revolución electrónica, por su parte, con la videografía, el arte computacional, el grafismo informático y la imaginería virtual con la digitalización, ha subvertido radicalmente la capacidad manipulatoria, es decir, creativa de las imágenes. Si la unidad mínima de la fotografía era el negativo, si la unidad mínima de la imagen fílmica era el fotograma, ahora la unidad mínima de la técnica digital es el píxel. Concentración de Picture Element. Esto da la idea de la actual capacidad ilimitada de manipulación de las imágenes, una manipulación que no procede de las imágenes mismas, sino del cálculo matemático o la digitalización. Todas estas transformaciones y aportaciones técnicas nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la imagen. Podemos definirla todavía, según el punto de vista platónico, como el equilibrio perfecto entre verdad y belleza,
es que una imagen es hoy solamente un fragmento de la realidad visible del entorno fijada sobre un soporte material. ¿Qué es una imagen en este principio de milenio? Philip Ko responde, antes que todo, una imagen es energía modelada, de la que se puede conservar un rasgo permanente o modificable. Los lenguajes gráficos tradicionales han encontrado un desarrollo impresionante en nuestra cultura técnica y con el auge de la información, sobre todo con la visualización por medio de esquemas y esquematizaciones. Tan importante resulta hoy este nuevo campo de la comunicación gráfica en el mundo de la ciencia técnica y la enseñanza que justifica de sobra el que dediquemos esta parte íntegramente al lenguaje de los esquemas. Perfecto. ¿Opinas algo? ¿Qué sentiste? Bueno, ¿qué opinas, Shani? Pues que es muy complejo, ¿no? Todo lo del lenguaje y, por ejemplo, hablaba de el contexto y de esa señal, ese símbolo que muchas veces, dependiendo de en dónde los veas, pues significan cosas totalmente diferentes, ¿no? Algunos son como universales, pero hay otros que sí, dependiendo de eso, en dónde los veas o cómo los veas, pueden significar cosas totalmente diferentes. Entonces, pues es toda esa serie de combinaciones creo que hace que la comunicación sea muy compleja, ¿no? Y más como todos estos códigos que son muchas veces como invenciones, ¿no? Pero muchas veces no. Sí, es cierto. Pues al final todo es invención, ¿no? El ser humano lo inventa y al final pues se tienen que poner todos de acuerdo para decir, Sí, ok, si este invento raro que dices el pixel, va, vamos a agarrarlo, ¿no? Como ya la nueva parte, la nueva mínima parte, ¿no? Creo que ya hay otra nueva mínima parte, ¿no? O todavía existe, todavía el pixel es el mínimo. no lo sé, la verdad, pero por ejemplo, sí, quién sabe. Bueno, quién sabe, la verdad. Pero es interesante, ¿no? Cómo se va haciendo más complicado todo esto de imaginarnos nada más una pintura y ya empezar viendo, relacionándolo con algo ya digital y ese tipo de de comparativas, ¿no? Está Ajá, interesante, ¿no? exacto. Va que va. ¿Quieres Sí, agregar está algo interesante. más? Súper, entonces Creo yo que sigo. no. Sí. Va que va, Shani. Entonces sigo yo. El tercer lenguaje. Nuestra civilización, nos guste o no, es y será visual. Si si Fulcignoni vaticinó la llegada de la civilización de la imagen, si Muglan declaró la guerra de las galaxias entre el escrito de Gutenberg y la transmisión de mensajes a la velocidad de la luz Marconi, nosotros hemos anunciado la irrupción del tercer lenguaje con el desarrollo de los esquemas gráficos, cuyo estudio cuenta desde ahora con un corpus teórico que sustenta esta nueva disciplina. ¿Quién de nosotros no se ha sentido impulsado alguna vez a trazar unas líneas, unas formas toscas sobre un papel, a improvisar un plano o un esquema para explicar una cosa? Imposible de hacerlo con palabras. Hay una memoria de empresa, una publicación técnica, un informe científico, un artículo de economía, de estadística, de geopolítica o de sociología en los que no figuren esquemas y gráficos. ¿Existe una empresa que no utilice un organigrama, un cronograma, un PERT, un diagrama de flujos o todo un enorme pliego de planos constructivos que caracterizan la gráfica industrial? ¿Somos capaces de proyectar un edificio, una máquina o una acción, establecer una estrategia sofisticada, plasmar un modelo de racionamiento o elaborar un algoritmo sin utilizar gráficos y esquemas? Para tratar de esquemas y esquematizaciones es preciso acudir al referente matricial del diseño gráfico. El sistema bimedia imagen-texto, todos los medios y soportes de la comunicación funcional, desde la imprenta gutenbergiana hasta el Internet, transportan constantemente mensajes bimedia. ¿De qué está hecho este libro? De textos e imágenes. ¿De qué están hechos el cine, la videográfica, los mensajes audiovisuales? De las combinaciones entre tres y no dos modos de lenguajes, ya que el audiovisual no es un lenguaje bimedia,
tal como su nombre da a entender, sino un lenguaje trimedia. Chan, chan, chan. Por la Órale. parte, sí, por la parte audio, por la parte audio, estos mensajes están hechos de formas sonoras. Unas de ellas son figurativas. El ruido del viento, la lluvia, las puertas que se cierran, el galopar de los caballos, el fragor de la guerra, etcétera, etcétera. Otras descriptivas, las palabras habladas, los relatos, los diálogos, las formas sonoras son abstractas, las músicas. Por la parte video, estos mensajes están hechos de imágenes icónicas, deudoras de la fotografía y formas abstractas deudoras de la infografía, pero también de textos escritos. Esto es muy evidente en los filmes subtitulados y en los créditos de las películas y programas de televisión, e igualmente en los anuncios y las cortinillas separadas de espacios y programas, que definen la identidad corporativa de las cadenas. El canadiense Jean Couturier quiso corregir la expresión de audiovisual y propuso llamarlo audio escrito visual, incluyendo así el texto. De todos modos, esta fórmula no es exacta, ya que lo visual no son solo las imágenes, sino también lo escrito. Por esta porción, he propuesto sustituir dicha denominación por la de audio escrito icónica. Estas dos últimas palabras se incluyen en lo visual. Vemos cada vez con más frecuencia el uso de los medios y infográficos en los productos audiovisuales. Son sobre impresiones de textos, escritos formando gesals. Gesals es lo que hemos llamado tipografismo, palabras en movimiento y transformándose, los hemos llamado iconización del escrito. Pero lo que esta mezcla de lenguajes indica, y queremos destacar aquí, es la presencia del lenguaje bimedia, imagen-texto incrustado en el lenguaje audiovisual, que como hemos demostrado es trimedia. Esta referencia de vuelta a la imagen y el signo y el escrito, y con él el código, sitúa perfectamente la especificidad del tercer lenguaje. ¿Cuál es la especificidad que legitimita los esquemas en tanto que lenguaje? La respuesta consiste en la especialización de cada lenguaje. Las palabras lo saben todo del habla, pero nada de la temperatura, la música, la gastronomía o el arte pictórico. Así cada lenguaje es único, pero limitado a su especialidad. Si las imágenes lo saben todo acerca de la figuración icónica, no saben nada del lenguaje hablado, ni de del color, de los aromas y así sucesivamente. La limitación de cada modo de lenguaje define su especificidad, pero la especialización termina con sus propios límites. Esta respuesta, un poco larga, se resume así. Los esquemas constituyen un lenguaje de la comunicación gráfica, porque ellos no son imágenes ni textos, funcionan por otro sistema. Hagamos algunas precisiones sobre estos términos. Va, ahí me paro. ¿Cómo te sientes, Marian? ¿Cómo te sientes, Shani? Chipis. ¿Me entendiste? Más o menos. Ya se empezó a... Pues está interesante, A ¿no? Que dijo complicar. que ya no es dos, ya son tres, y después dijo que sí son tres, pero pues está mal el que dijo que eran tres, pero sí está bien él. Está interesante, ¿no? Sí. Ajá, está padre. Se está empezando a complicar, pero sí está padre. Pero está padre. Su resumen aquí es esto, ¿no? Eh, los esquemas constituyen un lenguaje de la comunicación gráfica, porque ellos no son imágenes ni textos, funcionan por otro sistema. Hagamos algunas predicciones sobre esos términos. Ok. Eh, pues, pues vas, Shani, tú puedes. Ok, a ver, imágenes. Las imágenes son fragmentos de cosas visibles o visuales del entorno y o de la imaginación y su carácter fundamental es la representación. Mohs definió así la imagen funcional. La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa el elemento del universo perceptivo, entorno visual, susceptible de persistir a través de la duración y que constituye uno de los componentes principales de los mass media. Valery, más filosóficamente, escribió que las imágenes hacen presentes cosas ausentes, que están en otro lugar y en otro tiempo. Esta definición vale también para las imágenes mentales. Los signos alfabéticos son unidades gráficas elementales de los sonidos del habla, y si en el habla es un producto
Y si el habla es un producto de la conceptualización transformada en signos fónicos convencionales, por su parte, el escrito es el resultado de la fijación del pensamiento formulado por la lengua con la ayuda de un código o un sistema de signos gráficos o escritura sobre un soporte dado. R. Stivals. O sea que la escritura es, en el límite, la transcodificación convencional. La letra A no es igual al sonido verbal A, de otro código a su vez convencional. La palabra perro no muerde, dicen los lingüistas. La imagen de un perro tampoco, pero esta tiene la capacidad de mostrarlo. La palabra tiene la aptitud de designarlo o señalarlo. Esquemas. Si las imágenes representan cosas visibles del entorno, la realidad, y si el escrito representa el pensamiento hablado traducido en signos y combinado por medios de reglas gramaticales, entonces, puesto que los esquemas no son ni lo uno ni lo otro, ¿qué son los esquemas? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué son un lenguaje? En esto precisamente venimos trabajando un grupo de lingüistas, investigadores y comunicólogos en Europa. A. Mols, R. Stivals, F. Richardou, R. L. Batik, B. Molnar, C. Lefebvre, M. B. Jacobi, J. Debes y yo mismo, que he desarrollado para conceptistas, estrategas, diseñadores y visualistas en el libro anteriormente citado. El triunfo del pensamiento abstracto y esquemático que caracteriza nuestra sociedad técnica y de la información necesita el lenguaje que le es propio. No se basa en este nuevo lenguaje en la imagen imitativa, más o menos realista figurativa, ni en el discurso o el relato descrito. Su lenguaje es el que se precisa para hacer visibles realidades invisibles, intangibles e incluso aquellas que no son siquiera de la naturaleza visual. Es el lenguaje de los esquemas que corresponde a nuestra cultura tecnocientífica y a nuestra sociedad del conocimiento. Producir esquemas incluye el acto implícito de esquematizar, es decir, abstraer, reducir sistemática y progresivamente la complejidad de las cosas y los fenómenos a un lenguaje que los haga visibles y, por esta vía, comprensibles. La acción de esquematizar se expresa gráficamente en una bifurcación de su principio de visualizar o hacer visible. Cada una de estas dos ramas conduce a las formas expresivas sustancialmente diferentes y específicas. A. Las esquematizaciones a partir de imágenes intervienen cuando éstas han llegado a los límites de la mostración de lo que se quiere transmitir. Solo el tratamiento esquemático puede hacer visible lo que en la imagen no lo es. Los ejemplos más corrientes son las ilustraciones didácticas, las de la divulgación científica, la cartografía, los planos de las ciudades, los mapas de carreteras y en el campo técnico, los planos urbanos y de arquitectura, la gráfica industrial, el diseño de objetos, etc. En todos estos casos se trata de ilustraciones esquematizadas o bien de grafismo técnico. De los esquemas propiamente dichos, que son elaborados a partir de datos, sean numéricos, escritos, estadísticos, simbólicos. Los esquemas son figuraciones abstractas porque son transportaciones visuales de datos, fenómenos complejos del tiempo y del espacio, estructuras invisibles, estados y relaciones. Ellos han dado lugar a una auténtica familia que reúne los organigramas, sociogramas, cartogramas, árboles de decisiones, redes, logigramas, histogramas, cronogramas, semantogramas, modelos y algoritmos. Y puede decirse así que la esquemática cuenta con una gramática. Vale. Ya se empezó a poner más interesante. Sí, pero está padre eso de los esquemas, porque era como justo una vez que les enseñé como de que unos ejemplos que eran como de visualización de datos y creo que ahora sí ya queda muy bien con esto. Exactamente eso de, pues más que nada de humanizar, ¿no? De humanizar los datos, como tú dices. Bueno, no humanizar porque pues, Sí, porque no, pero darles ajá. ese tipo de toque, ¿no? Un poquito más Como armónico, tratarlos ¿no? de, ajá, sí, pero está padre eso de los esquemas, porque como Sí, dices, ya es vimos como, completamente. ah,
No, Ujú, habla, habla, hacer habla, una visibles disculpa. ciudades invisibles. Ah, sí, está bien. Exactamente, vemos que pues en la primera parte pues es donde podemos entrar mucho los diseñadores industriales o los diseñadores de la comunicación gráfica a colocar eso, ¿no? Inclusive nosotros mismos los podemos hacer, bueno, hay los planos, pero nosotros lo hacemos y todo eso, ¿no? Ya ustedes también pueden hacer esas cosas, pero ya en la segunda parte pues ya son como ese tipo de, mm, pues más que nada de áreas de oportunidad en donde pues ustedes pueden, los chicos de gráfico pueden pues más que nada empezar a potencializar, ¿no? Porque pues cuando se habla acerca de un organigrama, esas cosas que pues son datos duros, son muchos datos, que lo que más importa ahí no es el diseño, sino los datos. Entonces es interesante, ¿no? Como pues a lo mejor ustedes ya lo han hecho, a lo mejor yo no soy muy consciente de esto, han hecho a lo mejor algo más tranquilo, ¿no? O más ameno para que la gente los pueda colocar sin que haya tanto problemita, ¿no? A lo mejor uno de esos de Excel, pero obviamente Excel todavía es muy técnico, pero puede ser ese tipo de planos, ¿no? Bueno, de áreas de oportunidad. ¿O tú qué opinas, Shani? O a lo Sí, mejor ya creo existen y yo no que sé. los planos de área de... Ese no entendí muy bien. ¿Mande? Ah, es que no entendí bien lo último. Lo que me preguntaste que si a lo mejor ya existía. Ah, pues a lo mejor no de los planos, sino de esta parte de los organigramas, sociogramas, cartogramas, todo esto de, pues más que nada, que son tipos de, pues son tablas, podemos decir, ¿no? Que Ajá. utilizan mucho Ah, otras carreras. Entonces es igual, nada, lo que usan generalmente es Excel, pero no sé si hay otros programas en donde ustedes a lo mejor o se hicieron nuevos programas para que la gente no se sienta tan pesada. Aunque pues al final de cuentas Excel es una maravilla. Mucha gente, yo no lo sé usar para nada muy bien, pero pues sí, sí, yo tampoco. es muy bueno, ¿no? Dicen que te hace todo. O sea que por eso sigue existiendo Excel, aunque es muy robusto o un poquito ya es como un dinosaurio a comparación de otros programas, pero porque todavía puede servir, ¿no? Todavía sirve, todavía funciona muy bien, ¿no? Entonces es interesante a lo mejor Sí, ese tipo de programas que pues obviamente pri- priorizan los datos, ¿no? Al diseño, bueno, no al diseño, pero a lo tranquilo que podemos tener a comparación de esto, ¿no? exacto, pero sí está muy padre eso. Creo que, o sea, programas para procesar esos datos sí existen otros, como había uno que se llamaba Tableau, algo así, pero nunca lo he utilizado, pero, o sea, creo que la base siempre es como Excel. Sí, pues al final te das cuenta de que pues funciona. Pues Si funciona, está bien porque, ajá, pues es como para homogeneizar un poco esa parte de la recolección de datos y al final ya cada quien los procesa como mejor le parezca, pero, o sea, para que las bases de datos, porque eso sí he visto que hay como bases de datos y puedes tú buscar como bases de datos de, no sé, los perros de las personas de este país, qué tipos de perros son y así, y si hay como de ese tipo. Y pues te dan las bases de datos y ya te las descargas como en diferentes extensiones o así. órale, no sabía eso. Sería interesante. Sí, está interesante como para, pues, por si quieres hacer algo y en tiempo libre. Ah, Ahorita. Pero muchas gracias, señorita Shani. Entonces, bueno, sí, sigo, está ¿va? muy Si padre. quieres, Va, sigamos esta parte. Todavía falta esta. Y si quieres, nos paramos aquí, ¿va? Para que también no se sienta tan parece muy pesada la bien. clase. La sesión, mejor dicho. Va, y si Ah, quieres, sí, aquí lo leemos los dos juntos, ¿va? Yo leo desde aquí bueno, hasta sí. esta hoja, ¿va? Hasta aquí. Y ya tú lees lo demás, ¿va? ¿Qué va, Shani? Ah, ok, sí, sí. Va. Entonces, de todos modos, yo te aviso. Entonces, comenzamos. Breve itinerario histórico. Detengámonos un momento aquí para contemplar el origen lejano y las evoluciones del pensamiento esquemático en la comunicación gráfica. Ay, qué bueno, porque pues sí vale la pena esto, ¿no? Para la comparativa que estábamos Sí, haciendo.
Los esquemas no son una invención reciente. Nuestras cabezas están amuebladas con esquemas mentales, estructuras de la mente que sedimentan miles de años de historia humana y que proyectamos en nuestra pantalla de conocimientos para reducir la complejidad del mundo y hacerlo inteligible. En la medida que pueden ser expresada gráficamente, esta función de la mente es la base de la producción de esquemas, el esquematismo, de la esquematización. No hace mucho descubrí en Italia, a 1500 metros del pequeño pueblo de Semino, a la derecha de la carretera que conduce a Pescarso, el famoso plano de Bedonia, el mapa topográfico más antiguo descubierto en Europa. Este plano, mapa o esquema, se remonta a la Edad de Bronce, está grabado sobre piedras y mide 2,5 metros de altura por 3,5 metros de largo. Abajo se distinguen las casas del pueblo y más arriba el mosaico de los campos donde los cultivos se representan por series de puntos. Un riachuelo serpentea a través de los campos, otras líneas señalan con precisión los muros de separación, las acequias y los canales. El esquema revela dos fases principales en su ejecución. Pertenecen a la primera, tercer periodo del arte del Valle de Camónica, llamado Camonense, y los puntos y las líneas que representan los campos cultivados, muros de separación, canales y senderos. En una segunda fase, cuarto periodo, fueron grabadas las casas con sus habitantes. No se trata sin duda de una representación realista o una figuración estética, se trata de un esquema de la Edad del Bronce. El arte paleolítico ya era un arte esquemático. Los bisontes de Altamira o de las Caux eran simplificaciones, abstracciones de la realidad, donde solo se retuvo lo esencial, para mostrar la figura y el movimiento exclusivamente por medio de la línea gráfica y el contorno. Abstracción, transparencia y superposiciones son característicos del arte prehistórico. Ahora los son también, pero en modo diferente, del lenguaje de nuestros esquemas. Los alquimistas, Frutkircher y las adivinatorias produjeron y utilizaron esquemas para pensar, mostrar o convocar lo invisible, lo ideal o lo posible. La cartografía, Mercator, es una esquematización del mundo geográfico, una abstracción de la realidad esférica representada por medio de otra realidad plana, de un macroobjeto a un microobjeto, de una realidad compleja a su memoria portátil, el mapa. Desde sus inicios, la investigación científica produce y utiliza esquematizaciones. Copérnico, Galileo, Kepler, Leonardo, Turero. Actualmente estas investigaciones generan visualizaciones, necesariamente esquemáticas, que se obtienen por medios técnicos, el trabajo del visualista que sintetiza el pensamiento abstracto y la formación gráfica. Es sustituido por aparatos como los rayos X, ultravioleta, el microscopio electrónico, el escáner, el láser, la resonancia magnética, nuclear, la termografía, los detectores por satélite y todo este arsenal técnico que facilita el conocimiento de lo que permanece oculto a nuestros ojos, desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Tu turno, Shani. Ay, pues es que no podía aprender el micro. Con el maquinismo nació la gráfica industrial, el esquema técnico que ya utilizaban los artesanos e instaladores, Watt Derby, herederos de las construcciones mecánicas ideadas por Leonardo, el primer artista industrial designer de la historia. Los dibujos técnicos que se basan en planos, plantas, alzados, cortes, etc., y son deudores de los arquitectos anónimos de la antigüedad. Pero esta clase de dibujos, diseños, ahora servirán para construir máquinas que fabricarán productos y para diseñar estos mismos productos que serán fabricados todos perfectamente idénticos y en series de un número indefinido. Los dibujos técnicos de la mecánica y la producción seriada enlazarán con el diseño industrial y afirmarán la cultura del proyecto. En el mismo sentido de proyecto y de modelo, la ciencia de la organización, que es una ciencia de los organismos constituyendo un sistema, accede que las empresas y produce y utiliza esquemas.
los organigramas, diagramas de flujo, cronogramas, etc. La psicología industrial utiliza sociogramas, sociomatrices y otras esquematizaciones de las interacciones entre los actores humanos dentro de la empresa. Con su presencia progresiva en el mundo de las empresas y organizaciones, los esquemas se imponen como instrumento de la estrategia, del diseño de operaciones, acciones y modelos de razonamiento estratégico, empresarial, político, militar, etc. Los esquemas alcanzan hoy todos los ámbitos de la vida cotidiana de los individuos en el mundo del consumo de los productos y de la utilización de los servicios. El mapa cartográfico de carreteras y el plano de la ciudad son esquematizaciones, simplificaciones y abstracciones de la realidad que nos permiten entenderla, utilizarla y memorizarla. El manual de instrucciones de uso para una máquina de escribir electrónica, un lector de discos compactos, una fotocopiadora, utilizan también am, Disculpa, aquí estamos. utilizan, sí, está bien, también las esquematizaciones con el fin de facilitar la inteligibilidad y con ella el uso correcto de estos aparatos. Cajas negras, objetos monobloques y opacos que necesitamos descifrar y extraer de ellos todas las prestaciones que el ingeniero, el diseñador industrial y el ergónomo han inscrito en el programa de tales aparatos. Los esquemas conquistan la prensa diaria, las revistas de labores o de bricolaje, los libros infantiles, los catálogos o los anuncios. Los niños aprenden a las metamorfosis zoológicas, el funcionamiento del cuerpo humano, los fenómenos de la astronomía o la anatomía mediante esquemas. Por toda esta proliferación del lenguaje esquemático, este se afirma cada día más como el elemento esencial e instituible de la gráfica didáctica. Pero la cultura proyectual sobrepasa hoy el mundo de la producción el consumo y genera nuevos fenómenos con el uso de esquemas. Hoy los programadores, los controladores planificadores y sobre todo los estrategas utilizan en gran medida organigramas preparatorios ya no como modo de visualizar cosas y fenómenos que existen en la realidad, sino para planear, diseñar y modelizar acciones, procesos, información, operaciones, servicios, proyectos matemáticos, económicos y sociológicos. Es lo que llamamos diseño conceptual. Órale. No, hombre, pues ya aquí nos respondimos también lo que estábamos diciendo Sí, sobre el así diseño es. conceptual. Órale. Está súper padre. Como ya estamos, pues más que nada viendo estos conceptos claramente, de que pues previamente yo no sabía nada de estos temas. Y es increíble como si te lo está, John Costa te lo está trayendo poquito a poquito, ¿no? Porque pues imagínate si hubiéramos empezado con diseño conceptual, luego así de que esto es diseño conceptual, pues yo creo que no lo entendería tan bien, porque ahorita ya nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que incluye muchas cosas, ¿no? No solamente es como el diseño conceptual, un concepto, ¿no? Sino es todo esto, ¿no? Todo el trasfondo está padre. Sin embargo, pues aún así creo que nos faltan más y se viene algo bueno. ¿Y tú qué opinas, Shani? Pues sí, que todo ya está como que tenemos que saber como conceptos previos a este para poder entenderle, porque ya es como algo más complejo, entonces está constituido por esos otros conceptos que dan la pauta como para este tipo de cosas, ¿no? O definiciones que ya son más, abarcan más como ya otros campos, por decirlo también. No, Exactamente, otras visiones, ¿no? Ya no solamente de diseño es ándale. esto, ¿no? Sino ya son diferentes perspectivas en las que tenemos que abordar. Obviamente la perspectiva de John Costa, pues si nos estamos viendo desde esa perspectiva, pues hay que leer el libro desde su perspectiva, ¿no? Pues con esto acaba la sesión número 8-9 del Club de Lectura. Muchas gracias por participar